En la videoconferencia anterior estudiamos la desnaturalización del ADN. Entendimos que la temperatura de fusión del ADN es la temperatura a la cual la mitad de las moléculas de ADN se desnaturaliza y se encuentra en el punto medio de la curva de fusión del ADN. Hoy estudiaremos cuáles son los principales factores que afectan esta temperatura de fusión y cómo la temperatura de fusión del ADN se ve afectada por tres factores principales: el contenido de nucleótidos de la molécula de ADN, la longitud de la molécula de ADN y la fuerza iónica de la solución de ADN. Entendamos estos factores y su efecto uno por uno. Sabemos que en la doble hélice del ADN, la adenina siempre se empareja con la timina por dos puentes de hidrógeno. Y la guanina siempre se empareja con la citosina por tres puentes de hidrógeno. Además, las interacciones de apilamiento de bases, en caso de que el par de citosinas se disocie, son más estables. Teniendo en cuenta estos puntos, observe estas dos moléculas hipotéticas de ADN. La primera molécula de ADN es rica en guanina-citosina. En otras palabras, un porcentaje importante de esta molécula de ADN está formando por partes de guanina y citosina. Y en la segunda molécula de ADN, los pares de guanina y citosina son menos. Una molécula de ADN rica en guanina-citosina tendrá una temperatura de fusión más alta. Esto se debe a que se requiere más energía térmica para interrumpir la interacción estable de apilamiento de bases en esta molécula. Por lo tanto, la temperatura de fusión de ADN está influenciada por el contenido de guanina-citosina. Esto también se puede mostrar gráficamente. Aquí puede ver dos curvas de fusión. Como dijimos, cuanto mayor sea el contenido de guanina-citosina, mayor será la temperatura de fusión. Esta curva representa la primera secuencia de ADN y esta es de la segunda secuencia de ADN. La temperatura de fusión en la primera secuencia de ADN es más alta que en la segunda secuencia de ADN. El segundo factor que afecta la temperatura de fusión del ADN es la longitud de la molécula de ADN. Una molécula más larga de ADN de doble cadena necesitará más energía para romperse en comparación con una molécula más corta, y esto se debe a que la molécula es más larga y las fuerzas estabilizadoras entre las dos son mayores. La cadena de ADN requiere más energía térmica para disociar las cadenas y por lo tanto la temperatura de fusión será más alta. El tercer factor que afecta la temperatura de fusión del ADN es la fuerza iónica de la solución de ADN. Sabemos que la columna vertebral de una hélice de ADN está compuesta de azúcar y fosfato. Y cada grupo fosfato es una hebra de ADN. Lleva su carga negativa. Por lo tanto, en general, cada hebra de molécula de ADN lleva una carga negativa. Las cargas negativas en ambas hebras de ADN se repelen entre sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo estas dos hebras de ADN permanecen juntas? En las proteínas de las células eucariotas, conocidas como histonas, juegan un papel importante en la compactación del ADN dentro del núcleo de la célula. Estas proteínas son ricas en aminoácidos básicos. Su carga positiva ayuda a neutralizar las cargas negativas de la molécula de ADN. En el laboratorio, las moléculas de ADN presentes en una solución se estabilizan mediante la adición de iones cargados positivamente, como el sodio. Al estar cargados positivamente, estos se unen a la columna vertebral de fosfato de azúcar y neutralizan las cargas negativas en los grupos de fosfato, por lo que el ADN en una solución se vuelve estable. La fuerza iónica aquí se refiere a la concentración total de iones en la solución.
de ADN. En la primera solución es de 50 milimolar y en la segunda solución el cloruro de sodio agregado es de 100 milimolar. Esto significa fuerza iónica y la segunda solución es más que la primera. En otras palabras, hay más iones de sodio presentes en la segunda solución en comparación con la primera. Por lo que en la segunda solución, donde la fuerza iónica es alta, la molécula de ADN será más estable y necesitaremos más energía térmica para desnaturalizar esta molécula de ADN. Pero en la primera solución, dado que la fuerza iónica es baja, las moléculas de ADN serán menos estables en comparación con la primera. Porque las cargas negativas que son proporcionadas por los iones de sodio se repelen entre sí, y esto contribuye en la interrupción de las fuerzas entre las dos hebras. Por lo tanto, se requerirá menos energía térmica para desnaturalizar estas moléculas de ADN. Por lo que podemos concluir que a mayor fuerza iónica de una solución de ADN se requiere más energía térmica y mayor será la temperatura de fusión. De manera similar, a menor fuerza iónica, menor será la temperatura de fusión. Este video fue traducido por Brenda Cruz Campos como parte del Servicio Social a Distancia de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.